El Parque Nacional Natural Chingaza se ubica en la cordillera oriental de los Andes colombianos, a un poco más de 1 hora de Bogotá. Este parque brinda la oportunidad al visitante de contemplar la majestuosidad y belleza del ecosistema páramo y los humedales, entre los que se encuentra la laguna de Chingaza, catalogada como sitio Ramsar, así como algunas especies de fauna y flora silvestre como el venado de cola blanca, el frailejón mayor y el frailejón de Chingaza, entre otros. La preservación y cuidado del medio ambiente es una de las labores que realiza el Ejército por todo Colombia, pero que muy pocos conocen. Hoy, desde Chingaza, conoceremos cómo los soldados están cuidando todos estos frailejones en uno de los páramos más importantes de Colombia. Buenos días para todos, nacionales o extranjeros, siéntanse como en su casa. Con mucho aprecio y cariño, hoy les doy la bienvenida a nuestro Parque Chingaza. Es un área protegida, la cual se encuentra ubicada en todo el centro del mapa. Grandioso su ecosistema por su biodiversidad, dotado de flora y fauna, de su riqueza hídrica y en abundancia. Surte a la gente de Bogotá y su sabana, y con orgullo este parque se engalana, vistió de verde sus bosques en la montaña. Si no hay amanecer más lindo que un día soleado en Chingaza. Soy soldado profesional David Fuentes, viverista y gestor ambiental de la 13ª Brigada. ¿Cómo
¿Cómo se siente usted de trabajar en un tema ambiental con el ejército? Bueno, esta experiencia ha sido fantástica, ha sido nueva, son cosas extraordinarias y que uno está aprendiendo todos los días. Cuando comencé con este proceso, pues me parecía algo curioso que la fuerza empezara a entender la importancia de la protección de los recursos naturales. Pero para mí era algo nuevo, era algo diferente, era algo un poco más complejo porque pues no se conocía mucho del tema, pero en el transcurso del tiempo he tenido la fortuna de contar con buenas personas que me han sido, pues digamos que la guía en todo este proceso. Empecé a entender qué tan importante era la protección de los recursos naturales y que pues el ejército no solo está para el tema de la protección de la defensa o de las amenazas por los grupos armados, sino también que era importante proteger los recursos naturales por las amenazas de la tala discriminada que hacen algunos grupos y algunas personas que, digamos que, no entienden la importancia de la protección de esto. ¿Cuánto lleva usted trabajando en esta área del ejército? Yo llevo ya 15 años en el ejército, de ellos 4 años llevo trabajando en temas ambientales. Empezamos en el 2017, fue algo nuevo, fue algo diferente, pero sabíamos que teníamos que hacer la diferencia, teníamos que aprovechar esta oportunidad para ir evolucionando, para seguir mostrando que el ejército tiene las capacidades para formar a sus soldados en todos estos temas. Y pues para mí ha sido fantástico, digamos que inicialmente dije que yo quería estar en el ejército para hacer la diferencia y creo que con todo esto lo hemos logrado. Personalmente me siento orgulloso porque he recibido digamos que estos privilegios y de alguna manera he sido premiado por la institución. ¿Por qué es tan importante que el ejército cuide los recursos naturales de Colombia? Creo que el ejército debe ser el personal que tiene, la capacidad que tiene para que seamos los protectores de nuestros recursos naturales. Una de las cosas que tiene el ejército para este año es entender que tenemos que afianzarnos, que tenemos que seguir trabajando en la protección de nuestros recursos y trabajar de alguna manera en la ley de acción climática que se viene presentando para este nuevo año. Son nuevos retos para las entidades ambientales y afortunadamente hemos tenido ese apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y el ejército ha ido trabajando poco a poco. Queremos ser, digamos que los que puntiemos este proceso, que trabajemos de la mano con ellos y poder así avanzar, cada vez mejorar. Una de las cosas que podemos empezar a entender es que debemos reducir el tema del cambio climático, el tema de los gases de efecto invernadero y uno de estos trabajos que estamos haciendo es para eso, para esa finalidad, para proteger esos ecosistemas. ¿Usted se siente orgulloso de portar el uniforme del ejército y ayudar al medio ambiente en Colombia? 100% orgulloso, creo que hablaba alguna vez con mi hermano, afortunadamente él está trabajando conmigo también en temas ambientales, es soldado profesional también, y le he dicho que yo ingresé en el ejército en el 2003 y creo que es la mejor decisión que he tomado. Cuando uno empieza esta carrera siempre quiere llegar lejos, siempre quiere hacer la diferencia y yo le decía, finalmente lo que nosotros estamos haciendo es mostrar el trabajo del soldado, mostrar el soldado profesional que es el que está ahí, el que estamos constante, el que vamos al campo, el que vamos y estamos con las comunidades y creo que durante todo este tiempo me he sentido súper orgulloso, ahorita más que nunca. Le agradezco a mis padres que han apoyado todo este trabajo, se sienten orgullosísimos de todo esto. Hace 4 años, digamos que el tema militar era diferente y ahorita llegar a este punto de profesionalismo en el que estoy, pues es súper satisfactorio lograr todas estas metas. Queremos muchas cosas más, quiero muchas cosas más, digámoslo así. Quiero llegar a dar capacitaciones, a dar orientación a las tropas,
no solo aquí en Colombia, también darlos a nivel internacional, a otros ejércitos que entiendan la importancia de este trabajo que viene realizando el ejército, porque pues es algo nuevo. Hay ejércitos que también están trabajando en el tema ambiental, pero nosotros tenemos una responsabilidad más grande, porque tenemos el páramo más grande del mundo, que es el páramo Sumapaz. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande de la protección de estos ecosistemas. Dentro de las especies se encuentra el trabajo que nosotros venimos realizando, que es el tema de los frailejones, que es el tema de la puya, que es el tema del mortiño y otras especies importantes como son el polilepis, el gaque, el siete cueros, la escalonia. Son especies importantes dentro del ecosistema y lo que se hace dentro de este vivero es producir este material enfocado directamente al tema de restauración ecológica dentro del ecosistema. Es decir, que aquí todas las especies que se producen van con un objetivo principal, o sea, van específicamente para un área determinada de acuerdo a los estudios que se vienen realizando por parte de la entidad ambiental. ¿Esto es hecho todo por ejército o es en convenio con alguna? No, digamos que el trabajo que nosotros hacemos aquí directamente son muy pocas especies, porque pues digamos que el fuerte de nosotros, el Ejército Nacional, es los frailejones. ¿Podemos ir a ver los frailejones que está sembrando el ejército? ¿Todo esto son frailejones? Aquí nos encontramos con dos especies importantes del ecosistema. Hablamos de la Speletia grandiflora y la Speletia oribei. Es importante tener en cuenta que Colombia cuenta con más de 88 especies de frailejones y de esas muchas subespecies. Aquí en el páramo de Chingaza encontramos 5 especies de frailejones y una subespecie de ellas, las cuales se encuentran 2 especies importantes que viene trabajando el ejército, la Speletia grandiflora y la Speletia oribei. ¿Por qué? Porque la Speletia oribei es una especie endémica de Chingaza, es decir, que solo se encuentra en este territorio y que lo que queremos es tratar de conservarla y tener una buena población de ella y evitar la extinción. ¿Por qué es tan importante el frailejón en esta zona? Bueno, el frailejón en los páramos es la especie más importante, digamos que es el valor objeto de conservación dentro del ecosistema, porque es uno de los más captadores de agua. Y capta el agua no solo en líquido sino en gaseoso, lo capta dentro de su vellosidad que tiene los frailejones, capta esa agua, tiene la capacidad de captar 25 veces la capacidad de su espacio y empieza a soltarla poco a poco. Cuando el páramo se ve afectado, pues digamos en los tiempos de verano, que hay sequía, el frailejón empieza a regular las fuentes hídricas, que es como el proceso más importante que tiene el frailejón dentro del páramo. ¿Se está presentando algún problema de posible extinción de esta planta? Digamos que se ha registrado, bajo lo que se tiene registrado en investigación, que van a haber especies que se van a ver extintas muy seguramente por el tema de cambio climático, una adaptación del mismo. Van a haber especies que se van a empezar a extinguir. Sí hay registrados, digamos que en Chingaza no, pero hay en otras áreas que se ha registrado, digamos que la extinción de la especie. En Boyacá hubo una especie muy importante que se extinguió, que se había demostrado que no se encontraba, se encontró una población muy pequeña y el ejército empezó a trabajar sobre esa especie teniendo en cuenta que se encontraba en un grado de extinción o de amenaza. ¿El ejército está realizando alguna labor para ayudar que estos frailejones y estas especies no se extingan? Sí, el ejército viene trabajando de la mano a que si hay una especie que se ve amenazada, que se encuentra en algún grado de amenaza, nosotros podamos trabajar sobre ella. Es en el caso como la especie oribei, que es una población que se encuentra en el bosque alto andino, es una población que es endémica, como les iba diciendo, y que se encuentra en un grado de amenaza. Lo que nosotros queremos es reproducir la especie y empezar a poblar esas zonas que son que se encuentra la especie ahí, pero que se encuentra muy poca. Eso es lo que hace el ejército y claramente estamos apoyando lo que la entidad ambiental nos quiera, que nosotros estemos participando ahí en tema de la protección de los frailejones. ¿Ustedes tienen alguna cifra de cuántos frailejones han sembrado
el año pasado lo que llevan en el proyecto del Plan Artemisa? En el páramo de Chingaza llevamos sembrados un promedio de más de 600 frailejones dentro de un área protegida y pues digamos que un tema de restauración ecológica. Lo más interesante de esto es que el ejército hizo una limpieza dentro del páramo, donde un punto era estratégico para las tropas en su momento y para el tema del conflicto, eran unas bases fijas que se tenían en el momento. Lo que nosotros hicimos fue retirar ese material que se tenía ahí, trincheras específicamente, se hizo el retiro de esas trincheras, se hizo una limpieza del terreno y se empezó a hacer una restauración pasiva y después activa con los frailejones. Después de todo ese proceso, en estos 4 años ya hemos, digamos que recuperado un 70% del espacio, lo cual Parque lo empezó a priorizar y lo generó un sendero. El sendero en este momento se llama el Sendero La Libertad, en homenaje al trabajo que hace el ejército dentro del Parque Chingaza. Parques Nacionales nos dio, digamos que ese privilegio de colocar ese sendero, que es un sendero de interpretación ambiental en temas de restauración ecológica y también un sendero de interpretación en el trabajo que viene haciendo el Ejército Nacional durante todo este tiempo en el páramo Chingaza. Bueno, veamos acá, estos chiquitos también son frailejones. Sí. Estos son frailejones que son transportados a bolsa, que esta es la parte donde se hace todo el trabajo de rustificación. Ahorita les voy a mostrar cómo hacemos, digamos que el trabajo más minucioso, el trabajo de laboratorio, podríamos decirlo así. Es un trabajo casi in vitro lo que nosotros hacemos acá dentro del páramo para poder tener esta planta, digamos que en este tamaño, o un tamaño un poco más grandecita, ya digamos que se determina de acuerdo al trabajo que se vaya haciendo, que la planta ya tenga, digamos que las condiciones suficientes para llevarlas a campo y empezar, digamos, un trabajo de restauración. ¿Cuánto demoran estas plantas en crecer para ser aptas para trasplantarlas en la tierra? Todo este proceso es bastante lento. El frailejón tiene muy poquitos estudios, de acuerdo a lo que se tiene registrado, y todo este proceso se demora de 2 a 3 años para yo poder tener una planta de frailejón como este tamaño que encontramos acá, que son bastante ya grandes. Esta es la Speletia oribei, es muy hermosa por su hoja, que es bastante ancha, y su vellosidad. Ahí vemos cómo ya genera esa vellosidad de ella. Y todo este proceso más o menos de 2 a 3 años tendríamos una planta ya lista como para llevar a campo. ¿Eso quiere decir que estas plantas tienen 3 años? Estas, como son una especie más, es diferente, crece mucho más rápido. Esta especie lleva casi 2 años. Pero siempre 2 años para una planta es bastante. Bastante. Se tienen registrados, de acuerdo a las especies, que hay especies que crecen 1 centímetro por año, 3 centímetros por año, 4 centímetros por año. Por ejemplo, la especie oribei se tiene registrado que crece ya después de que está adulta, digámoslo así, porque cuando están muy juveniles, su crecimiento es un poco más rápido, es acelerado, como los seres humanos. O sea, llegamos a una altura determinada y no seguimos creciendo. Pasa lo mismo con los frailejones. Cuando ellos ya son adultos, su crecimiento es más lento. Entonces tenemos especies que crecen de 1 a 5 centímetros por año. ¿Estos hasta qué tamaño pueden llegar a crecer? La Speletia oribei, por ser endémica de Chingaza, tiene esa peculiaridad de que crece hasta 12 metros de altura. Es una de las especies más altas registradas, digamos que en este sector.
¿Dónde nos encontramos en este momento y qué van a hacer? Bueno, nos encontramos aquí donde se hace todo el proceso de germinación de las semillas de frailejón. Esto es como un pequeño laboratorio. Aquí lo que nosotros hacemos es la recolección del material vegetal, en este caso la inflorescencia de los frailejones. Dentro de la inflorescencia encontramos las semillas, retiramos las semillas de los capítulos, hacemos una selección de las semillas, una selección y una reselección de ellas con una lupa para garantizar la buena calidad de las semillas. Esto es para identificar algún tipo de hongo o perforación que tenga la semilla. ¿Podemos hacer una selección para ver cómo es? Bueno, digamos que lo que hacemos nosotros es mirar una por una y separarlas, y las que están perforadas o las que tengan, digamos, un tipo de hongo, las hacemos a un lado, porque sabemos que es una semilla que está hueca o que no nos sirve o que no nos va a germinar en todo el proceso. Hablemos un poco del proceso que están haciendo en este momento. ¿De qué se trata? Bueno, lo que estamos haciendo en este momento es seleccionando las semillas, identificando que no estén perforadas o no estén alteradas, que no tengan algún tipo de hongo que no nos deje germinar la semilla. Ya después de que seleccionamos las semillas, las pasamos a un proceso que se llama un proceso de desinfección de ella y un proceso de hidratación, que es una composición química que se hace, que es 10% hipoclorito y 90% agua. Lo que hacemos es desinfectar las semillas por un tiempo determinado de 2 minutos. Después las jugamos las semillas y colocamos las semillas en agua en un periodo de 48 horas. Esto con la finalidad que la semilla se empiece a hidratar, y de aquí también vamos a encontrar otros factores importantes, que es volver a clasificarlas, porque las semillas que empiezan a profundizarse, que se supone que ya están hidratadas, y las que quedan en la superficie son semillas que muy posiblemente no van a germinar, las cuales no vamos a iniciar con ellas a trabajar el proceso de germinación. Ya después de que duran estas 48 horas en agua, en ese proceso de hidratación, hacemos lo que es un proceso casi in vitro, que es colocar las semillas sobre un recipiente. Aquí más o menos hay 1000 semillas, que es un proceso que hacemos de 1000 para poder evaluar la viabilidad, cuántas germinaron en el proceso. Colocamos una por una dentro de este recipiente con algodón y agua. ¿Podemos colocar alguna para ver cómo se colocan? Lo que nosotros hacemos es colocar una por una. Obviamente las contamos. Es un trabajo bastante minucioso, bastante delicado. Sí. ¿Por qué es así? Digamos que los ensayos digamos que los ejercicios que hemos hecho, este es el mejor método para la germinación de los frailejones, y lo que nosotros queremos con este proceso es acortar el tiempo de la germinación de la semilla. Es decir, que en este proceso yo me demoro o nos demoramos 3 meses para que la semilla germine, de acuerdo a la especie. De 2 a 3 meses ya vamos a encontrar una semilla germinada. ¿Cuánto tiempo pasa desde la semilla germinada al frailejón que vimos ya de un tamaño mayor? De 2 a 3 años es el tiempo determinado. Digamos que aquí, dentro de este recipiente, creamos una condición que es sellar completamente el recipiente para que la semilla empiece a germinar. Después de 2 o 3 meses, dependiendo de la especie nuevamente, ya encontramos la germinación. Ya empezamos a ver las plántulas de frailejón germinadas. De aquí, digamos que después de que duran estos 3 meses acá, las llevamos a estas cubetas, que son las cubetas de crecimiento y desarrollo de las plántulas. Ellas van a durar aquí en estas bandejas, las pasamos una por una, a veces ocupamos de a 2 espacios, teniendo en cuenta la cantidad de mortalidad que se tiene. En cada uno de los procesos siempre va a haber mortalidad, tanto en el primer proceso como en el segundo. Entonces lo que hacemos es garantizar los espacios para tener una mejor condición de las plantas. De aquí a estas cubetas duran un promedio de 1 año
todo esto lo registramos constantemente, se hace un monitoreo constante de ella para garantizar que la planta no se vaya a morir, que miremos que no vaya a tener algún tipo de amenaza para que ella no pueda crecer, como es el musgo. El musgo inicialmente compite bastante con el frailejón. Lo que nosotros hacemos es la limpieza de él, que es este musgo que vemos acá, lo retiramos para que no compita con el frailejón cuando está pequeño, cuando está juvenil o cuando está en plántula. ¿Qué tipo de formación reciben ustedes para poder realizar todos estos procesos? Nosotros hemos recibido capacitaciones tanto por el Ejército como por entidades ambientales en tema de identificación de especies, en temas de manejo fitosanitario de la especie, para poderla controlar. Conocemos la especie, sabemos en qué condiciones deben estar. En cada uno de todos esos procesos deben haber condiciones diferentes. Es decir, aquí encontramos que este tipo de sustrato, este tipo de tierra es cernida, digamos que para bajar un poco la densidad de la tierra, a diferencia de las plantas que están en bolsa, como las vemos acá. ¿Cuánto tiempo ha pasado de estas semillas a que crezcan a este tamaño? Digamos que aquí estas plantulitas ya vemos, de acuerdo al registro que tenemos acá, que se hizo el mes 6 al mes 8, digamos que el mes 6 fue cuando se pasaron de las semillas allá, y de acá a acá se pasaron el 8. Del 8, o sea, del mes 8, que estamos hablando agosto del 2021, a este mes estamos hablando de 5 meses. Estas plantas llevan acá 5 meses de haber pasado de la bandeja de germinación a bandejas de crecimiento. Y de estas bandejas obviamente van a durar un promedio de 1 año, dependiendo cómo crezca. Digamos que las condiciones cambian muchísimo en tiempos de invierno y verano. Las plantas van a crecer mucho más rápido en diferencia de los tiempos del clima, ¿sí? Y ya después de este año las empezamos a pasar a estas bolsas de crecimiento y de rustificación, que es decir, que cuando ya la plantulita tenga unos 4 centímetros de grandes, las pasamos a estas bolsas. Aquí van a durar otro año. El crecimiento va a ser un poco más rápido cuando las pasamos a bolsa, porque ya se están adaptando, ya se sienten firmes, digamos, en su espacio, se siente como en un ambiente natural, y le hacemos un proceso que se llama una adaptación a su ecosistema. Es un trabajo de rustificación de las plantas, es decir, que la planta va a estar en unas condiciones casi naturales para cuando las llevemos a campo ella pueda resistir a ese choque directo a su ecosistema natural.